Esto es El arte en primera persona, un espacio para hablar del arte desde lo que nos identifica como artistas. Te voy a contar experiencias y brindarte un lugar para conectarte con tus procesos de búsqueda creativa. Un día iba caminando por unas calles y en la intersección de esas dos calles había un mural hermoso que me llamó muchísimo la atención, pero no solo por la composición del mural en sí, sino lo que a mí poderosamente me llama la atención es cómo fue que me di cuenta que esa obra era de una artista que conocía. Y se me vino una pregunta, esto fue hace años, que dije, wow, ¿cómo puedo hacer para que alguien se frene al frente de mi obra y digan, esa obra es de tal artista? Entonces empecé a pensar en algo que muchas veces no se piensa o no se habla, que tiene que ver con la identidad artística. Con el paso de los años, empecé a trabajar mi propia identidad a través de la elección de materiales, a través del discurso que daba. Entonces entendí que la identidad artística es un proceso de construcción. No solamente como personas, sino como artistas, estamos en constante producción y en constante desarrollo de nuestra identidad creativa, de nuestra identidad artística. Pero, ¿qué es la identidad artística? Muchas veces no se habla o no se sabe mucho sobre esto, porque usualmente hacemos como una conexión casi automática entre la obra que estamos observando y el artista que es popularmente visto, ¿no? Entonces, estamos como más habituados a cuando un artista es, digamos, socialmente más visto que alguno que no. Entonces, para todos esos artistas emergentes o todos esos artistas que estamos en proceso de construcción de nuestra identidad o en proceso de aprendizaje dentro de lo que es la profesionalización del arte, tenemos que entender que esta identidad tiene que ver con un elemento esencial que es el proceso creativo que tenemos los artistas. Hay ciertas ocasiones en las que nos enfrentamos a esta búsqueda desde un lado casi diría yo intuitivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con, como dije, los procesos. Nosotros como artistas siempre estamos alineados de alguna u otra manera con los procesos personales, con los que nos están atravesando en algún momento, en un tiempo y en un espacio. Entonces siempre hay algo que nos identifica. Entonces tiene que ver con lo que nosotros tenemos como individuos que se ve reflejado en la obra de arte que estamos produciendo. Entonces está totalmente relacionado con los procesos creativos. Pero si bien las características como más formales, por así decirlo, de lo que es la identidad artística, tiene que ver con ese estilo que elegimos trabajar, con esa gestualidad que elegimos o que impulsivamente nos surge a la hora de producir nuestra obra, con las temáticas que elegimos, esas temáticas que nos atraviesan, que van formando un discurso, una manera en la que nosotros hablamos o nos presentamos ante el mundo con nuestras producciones. Entonces, esa pieza artística está totalmente relacionada con los procesos creativos y con la producción en sí. Desde el momento en el que nosotros nos disponemos a crear una obra, ya estamos trabajando nuestra identidad. Entonces, nuestra vida personal se ve reflejada en nuestra obra. ¿Cómo identificamos a la identidad en nuestras producciones? A través de cuáles son los elementos recurrentes que elegimos para crear nuestras piezas. ¿Cuáles van a ser esos materiales, herramientas, soportes, paletas de colores, que son los que más usamos? Ahí está el secreto de nuestra identidad. ¿Con qué elementos nos sentimos más cómodos, por así decirlo? Tiene mucho que ver los patrones, ¿no? Mucho se habla de los patrones de accionar personal, pero también
en la creación tenemos ciertos patrones, tenemos ciertos elementos en la composición que se van a ir repitiendo o que se van a ir reflejando en las diferentes producciones. Yo soy una artista que trabaja una imagen orgánica, una imagen con movimiento, una imagen que tiene que ver con lo abstracto. Y siempre hay un elemento significativo en mis producciones que tiene que ver con estas figuras que van a aparecer de una manera natural, de una manera orgánica, con transparencias, con veladuras. Entonces, ese es un ejemplo. Si te pones a observar toda tu producción, te vas a dar cuenta que hay elementos recurrentes, que hay estos patrones de producción, que hay estos elementos que siempre van a ser diferenciadores porque van a estar en todas tus producciones. Pero ojo, esto no tiene que ser una idea errónea, no tiene que ver con que hay algo que lo hago bien y lo voy a seguir haciendo de igual manera. No tiene que ver con que yo hice una imagen que gustó, que me representa y lo voy a seguir reproduciendo de manera infinita. Hay una recurrencia en estos determinados trazos que se van repitiendo, pero a su vez está muy interesante poder sentarte frente a toda tu producción y observar cuáles son los elementos que se van repitiendo, comparar una obra y otra, comparar los procesos creativos y los procesos de ejecución de las piezas artísticas. ¿Cómo son los procesos en los que yo estoy trabajando en mi obra? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los elementos que se van a ir repitiendo? ¿Cuáles van a ser las decisiones que voy tomando? La identidad no es más que otra composición. No es más que sentarnos a trabajar nuestra obra general que va a englobar toda nuestra producción. Un ejemplo clave puede ser ese momento de improvisación. Si lo queremos ver como un ejercicio, te invito a que te sientes sin pensar qué es lo que vas a hacer y simplemente digas, bueno, voy a producir una obra y voy a sentarme 10 minutos, no más, a realizar una pieza artística bajo ningún interés específico, simplemente un juego de improvisación. Sentate, elegí materiales, elegí ese soporte, elegí esos elementos que tengas cerca que te llamen la atención o que sean de uso recurrente. A ver, los artistas cuando estamos en nuestro atelier tenemos nuestros elementos más recurrentes a mano, tenemos nuestros pinceles más queridos, nuestros colores que están más gastados son los que más usamos. Entonces tiene todo que ver con lo recurrente, con lo que elegimos siempre para producir nuestra obra. Entonces, en estos 10 minutos, elegí lo primero que se te venga a la mente en algún tema, en algún interés, o simplemente comenzar a hacer trazos o a modelar o a tallar, depende de la disciplina en la que trabajes, con un total desinterés de dar un mensaje, simplemente un juego de improvisación. Cuando pasen esos 10 minutos, habrás construido un boceto, un garabato, una figura amorfa. Todo lo que hayas hecho en esos 10 minutos tiene que ver con tu identidad artística. Entonces, sepárate de esa pieza que hiciste y piensa, ¿cuáles son los elementos que elegí? ¿Cuáles son los colores que elegí? ¿Cuál es la disciplina que elegí trabajar? Entonces, ahí va a estar tu fiel reflejo. Esa obra va a ser el espejo que necesitas para ver tu identidad artística, para ver cuáles son esos elementos que a vos te identifican como creador de tu propia obra. Entonces, vuelvo a lo mismo, de que la identidad artística y construirla no es más que otro ejercicio de composición y que otra transformación de una obra general en relación a lo que es nuestro trabajo como artistas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para potenciar la identidad artística? Te dejo algunas herramientas. Escribí. Siempre es bueno escribir las ideas, los colores, la manera en la que tenés ganas de producir alguna obra.
La escritura es un elemento crucial porque no solamente nos va a servir para trabajar nuestra identidad, sino para trabajar el discurso futuro de esas piezas artísticas. ¿Por qué no generar un collage, un vision board, lo que tengas ganas de hacer con respecto a esas imágenes que te sean representativas, esos colores que te sean representativos, todo lo que te llame la atención a vos, no pensando en la futura obra, sino en este momento? ¿Qué es lo que a vos te llama la atención como artista? ¿Qué elementos se llevan tu interés? Entonces, generar como, bueno, ejercicios esto, la escritura, un collage, buscar influencias o inspiraciones. ¿Quiénes son los artistas que suelen ser tus referentes? Pueden ser grandes maestros del arte o pueden ser simplemente colegas que trabajan de una manera que se lleva tu interés, se capta tu atención. Entonces, esos son tus fuentes de inspiración. Esas influencias o esos pequeños artistas que van a estar inspirándote a construir tu propia identidad. Ojo, no es plagio, no es que tomes la obra de ese artista para transformar tu propia obra. No, simplemente es tomarlo como referencia, observar. El ejercicio de observación es el más importante en la producción de nuestras obras. Y así también la selección de una paleta de colores o la selección de materiales con los que más me siento afín, ¿no? Eso es muy importante. Y por qué no hacer ejercicios de improvisación como el que te enseñé hace unos minutos atrás, o generando algunas ilustraciones, bocetos, en los momentos en los que uno se siente en un silencio mental o en un vacío creativo. Solemos atravesar diferentes momentos, entonces esos momentos en los que no nos encontramos a la hora de no saber qué producir son los momentos en los que les podemos dedicar a trabajar nuestra identidad artística. Esto fue El arte en primera persona. Te espero en el siguiente episodio.